compartirlo y desde Ideal CTA, bueno, continuando con esta costumbre que nos ha hacernos ver en algunos desayunos y en algunos conversatorios allí en Piedras, hoy lo hacemos por esta vía. Un poco la idea es conversar de un tema clave que está muy subestimado en su tratamiento, ni hablar de su estudio, que es la actualidad de China y su relación con América Latina, ¿no? Parece que es un tema que no comprender eso es difícil poder luego tratar de ver qué hay lo que habría que hacer en nuestro país cuando ese factotum tan importante que significa China no lo comprendemos. Así que invitamos a un capo, a un amigo, a un concurrente a los desayunos y luego a los conversatorios, a un capo total, a Néstor Retivo, que creo que es de los que más conoce sobre China. Y bueno, poco estamos armándola acá y conversamos algunas cosas con Eduardo, cómo sería más efectivo. ¿Vos querés, Néstor, arrancar? Y en todo caso, yo cubrir un poco más lo que América Latina, qué es lo que está sucediendo un poco para con China, aunque obviamente también hablarás del tema. ¿Querés arrancar vos y luego unos minutos yo y ya abrimos a lo intercambio? Como quieras, Oscar. Yo había pensado en tres ejes, el último de los cuales, y para más desarrollo, es el de América Latina y Argentina en cuanto a la relación con China, y antes un par de cosas más de contexto general de China y del mundo, ¿no? Sí, sí, lo habíamos consultado, me parece muy interesante la propuesta que haces. Describilo y después cuando terminás el tercero me engancho yo con algunas consideraciones sobre la relación de Argentina y los propios organismos regionales para con China. ¿Te parece? Dale, voy a Arranca, ir. Néstor, te están grabando y hay gente que te está viendo por YouTube además. Bueno, bueno, gracias a todas las compañeras y compañeros, gracias Oscar por la invitación, un gusto estar de nuevo en este espacio del Instituto y de la CTA. Bueno, lo que yo había pensado era contar un poquito mi mirada sobre lo que pasa hoy en China, dos o tres aspectos, después, como decía, el marco más general, la disputa global con Estados Unidos y acercarnos finalmente a América Latina y a la Argentina. Eh, ¿Por qué hablar un poquito de China primero? Es, digamos, medio obvio, pero habría que decir que hace, no sé, 10, 20 años jamás se nos ocurriría, o salvo para muy, muy especialistas, ver lo que está pasando en China. Y hoy cualquier diario, cualquier portal, todo el mundo está hablando de China, algunos con más conocimiento, otros con menos. Yo ni de cerca soy tan conocedor como dice Oscar, pero sigo los temas todo el tiempo. Edito una revista, un portal sobre este tema, así que me interesa. Y creo que es mandato o obligación tratar de entender el país que está reformateando el mundo en este siglo XXI, ¿no? Entonces, para decir tres o cuatro cosas de lo importante de China, a ver, el tema del COVID, por ejemplo, la cuestión sanitaria, más allá de que hay mucha polémica sobre dónde se inició y demás, claramente el primer brote fue en China y hoy lo tienen muy controlado. A mí me llegan todos los días los informes, son contados con la mano, no es que se eliminó, pero son 5 casos en Beijing, 3 casos en Hong Kong, 10 casos en Nanjing, son estos números, ¿no? Muy, muy pocos víctimas fatales, hace ya meses que no las hay, tuvieron cerca de 6.000, para la población de ellos no es nada, una gigantesca operación estatal de regulación, de control y de cuidado de su gente, una enorme disciplina social que no viene solo del partido gobernante, el Partido Comunista, sino también de una disciplina oriental que tienen las sociedades cuando hay problemas colectivos, una gran enseñanza que el mundo no aprende. Cierre fuerte de fronteras, todavía cuando vayamos a la Argentina, ¿no? ¿Por qué no viajó Alberto Fernández todavía? Que hubiese destrabado varias cosas. Bueno, porque ningún jefe de Estado ha ido a China en un año y medio, ¿no? No se permiten las delegaciones extranjeras, o dicho de otro modo, se permiten, pero con una cuarentena muy larga, muy estricta y casi imposible para un mandatario, un empresario más o menos importante, un dirigente, pasarse un mes en China, digamos. Hay mucho, mucho control y un éxito indiscutible en ese terreno. En lo económico está creciendo otra vez al ritmo prepandémico. Ya en 2020 China creció más que ningún otro país del G20, fue el único de hecho del G20 que creció, poco pero creció, y este año ya está otra vez en torno a 6-7% anual, que es lo que está creciendo, estaba creciendo antes de la pandemia.
prácticamente recuperado, ¿no? Y en términos políticos, bueno, una cosita más en términos económicos, porque trascendió mucho, con problemas, por supuesto, tienen el tema de la especulación inmobiliaria, este caso de Evergrande, esta gran inmobiliaria que estuvo a punto de quebrar, pero ahí vemos cómo reaccionó el gobierno, con un gran control, una gran regulación, y poniéndole límites a todos los magnates, que son muchos los que hay en China, las grandes empresas, para regular mejor toda la industria bancaria, financiera, especulativa. Y eso es lo que marca una diferencia, que después en todo caso lo podemos discutir, de por qué yo descreo completamente de aquellos que dicen que China es un país que se volcó al capitalismo. O sea, China tiene capitalistas, por supuesto, pero no gobiernan esos capitalistas, por lo tanto no es un país capitalista. Y eso es un error garrafal de concepto en general de la izquierda, ¿no? De pensar que China es uno más de la globalización capitalista. No lo es en mi criterio, y insisto, hay espacios capitalistas, hay plusvalía en algún sector de la economía, pero esa clase burguesa capitalista no gobierna en China, al contrario, es controlada y regulada por un gobierno de un partido marxista, con mucho debate interno. Eh, Después si quiero lo discutimos. Y en lo político, una gran legitimidad del Partido Comunista, que cumplió 100 años en este año, que erradicó la indigencia, es el único país en el mundo que anunció una erradicación completa de la pobreza absoluta, con una enorme tarea militante y de planificación estatal de décadas, no es de un año o dos, pero querían llegar al aniversario 100 del partido sin pobres absolutos y lo lograron. Y ahora lo tienen que mantener, no es que lo lograron y ya está. También hay presiones inflacionarias y como sabemos en la Argentina, cuando crecen mucho los precios, hay gente que puede volver a caer debajo de la línea de la pobreza extrema, de la pobreza. Bueno, en el caso de China siguen trabajando. Es una meta constante que se la habían propuesto, como digo, para 2011 y lo lograron. Ahora, a nivel regional, para ir entrando en el segundo punto que quiero marcar, se les complica porque, bueno, desde Hong Kong en adelante, Hong Kong, usted sabe, las movilizaciones que hubo en 2019, antes de la pandemia, que no eran como se la presenta en Occidente mentirosamente como pro-democráticas. Hong Kong nunca fue una democracia, me hace reír eso, ¿no? Hong Kong fue una colonia británica, no sé qué democracia es esa, y cuando se entrega la soberanía, se devuelve la soberanía a China, hay un régimen especial de dos modelos. China respeta el modelo que tiene Hong Kong, de a poquito la va adaptando a su sistema, pero todavía tienen 20, 30 años más de transición. Entonces, lo que hay ahí es una gran operación de Occidente, eh, digamos, incentivada también por problemas serios que tienen los hongkoneses, sobre todo los jóvenes, que es la falta de vivienda, que viven muy hacinados, la falta de empleo, y Hong Kong, que era el que más crecía comparado con China durante muchas décadas, ahora es el que aporta mucho menos al PBI chino que el resto de China. Entonces hay mucha desilusión, y esa es la protesta, no es pro-democrática en el sentido que lo entiende o nos quiere hacer entender Estados Unidos, que de paso agita eso, ¿no? El otro tema también es la agitación en Xinjiang, esta provincia, ahora vamos a ver un mapa, ¿no? Del occidente de China, donde hay una minoría muy fuerte musulmana, uigur, que es atraída por los sectores separatistas y fanáticos religiosos del centro de Asia, de muchos, Estado Islámico, Al-Qaeda y otros grupos. Y bueno, ahí China tiene que tener un control muy, muy fuerte por el tema fronterizo, ¿no? Lo vamos a ver más recientemente. Y me detengo finalmente en el caso de Taiwán, que es lo último que se ha dado. Ustedes saben, una breve historia, ¿no? Cuando gana la revolución en el 49, en 1949 en China, el sector derrotado, liderado por el ejército nacionalista y el presidente Chiang Kai-shek, se huyen de China y se instalan en la isla de Formosa, de Taiwán, e instalan lo que ellos dicen que es la continuidad de la República China, para diferenciarse de la República Popular que había sido proclamada ese año del 49 cuando triunfa Mao. Y bueno, desde ahí la única sobrevivencia que tuvo Taiwán fue por el apoyo de Estados Unidos, no hay otra explicación. Y el hecho de que China venía muy cansada ya de guerra civil, de invasiones extranjeras y demás, entonces se dedicaron a reconstruir su propio país y dejaron Taiwán para algún momento más propicio. Y bueno, Taiwán, que justamente el 5 de octubre celebró su Día Nacional, ahí hubo provocaciones, la gente y los medios hablan de los aviones que envió China, la República Popular, cerca del espacio aéreo de Taiwán, un récord de 50 y pico de aviones en pocas horas, pero no dicen que al mismo tiempo estaba Estados Unidos y Japón y Gran Bretaña y otros
países con sus fuerzas armadas haciendo ejercicios de simulacro militar ahí nomás, cerquita de Taiwán, ¿no? En Taiwán lo que hay son dos partidos, el Kuomintang, que es el viejo partido nacionalista, que quisiera también unirse a China, como quiere China. China tiene una política de una sola China, y así como recuperó Hong Kong, Macao, quiere recuperar algún día Taiwán, porque es una provincia que les pertenece. En Taiwán hay un partido, el Kuomintang, que también quiere su unificación, desde luego en otras condiciones y sin el control del Partido Comunista. Pero hay otro partido, el independentista, que es el que está actualmente en el poder, lo preside al país una mujer, Tsai, la dirigente de ese partido, y cada vez que hay gobierno de ese partido se tensa más la relación con China porque insisten en que ellos van a declarar la independencia, cosa que China no está dispuesto a hacer. Les quiero mostrar, si me permiten, un mapita de Taiwán muy rápido, así vemos de qué estamos hablando. Ahí no sé si lo están viendo. Ahí Sí, Oscar lo Néstor. puede. Ah, perfecto. Bueno, ahí vemos, ¿no? Taiwán está justo frente a Hong Kong, y ese estrecho que hay entre China y Taiwán es el que ha generado más tensiones en esos días. A ver, lo que vemos también ahí es que, y se ve en el mapa, acá está Japón, ¿no? Acá está Taiwán, acá está Corea del Sur. Si ustedes ven, estos tres son, yo diría, son prácticamente portaaviones norteamericanos, son portaaviones geográficos, si se quiere. El lugar del mundo donde más concentración de tropas tiene Estados Unidos es este. Entonces, la zona esta es la que se tensa todo el tiempo por la posición de soberanía de China sobre la isla de Taiwán y el rechazo de Estados Unidos a esa pretensión. Y, insisto, cuando gana en Taiwán el partido independentista, todo esto se tensiona porque hay presiones para declarar una independencia que, como digo, China no lo va a permitir. Entonces, lo que hace Estados Unidos y Occidente, con tal de frenar el crecimiento de China, que es objetivamente arrollador en todos los planos, es generarle en toda la periferia de China todos los conflictos que pueda para perturbar ese crecimiento. De este lado, y del lado de acá, del oeste, donde está la provincia de Xinjiang, que no la vemos, pero está más o menos por acá, viene en el extremo occidental, cerca, insisto, de Al-Qaeda, del ejército islámico, del ejército de liberación de Turkmenistán, del Talibán también, etcétera, ¿no? Entonces esta zona es muy complicada para China y Estados Unidos la agita. De la misma manera que agita alrededor de Rusia otros conflictos, ¿no? Como el de Chechenia, el de Ucrania, etcétera, porque es la forma que tiene de complicarles, de embarrarle la cancha, diríamos, en un lenguaje muy futbolero, ¿no? Todos los movimientos que hemos visto últimamente de esta alianza, por ejemplo, AUKUS, entre Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña para fabricar submarinos nucleares, o el hecho de que por primera vez el último documento de la OTAN nombra a China, es la primera vez que pasa, y pasó este año, implica nada, complicarle todo este alrededor de China para demorar todo lo que pueda, distraerle recursos, hacerle tener esfuerzos a China para que no avance tan rápido como viene avanzando. Acá entramos entonces en el segundo punto, que es más la disputa global, ¿no? Eh, hay, hay luchas, sabemos, económicas y tecnológicas con Estados Unidos a nivel de economía, porque bueno, desde la época de Trump se desnudó todo el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China y la suba de aranceles para proteger, el llamado de empresas a que vuelvan a Estados Unidos, etcétera, todo el trampismo, el nacionalismo económico, el proteccionismo. Pero la pelea más de fondo es sobre la tecnología, sobre el control de las nuevas tecnologías, como las telecomunicaciones 5G, robótica, inteligencia artificial, etcétera. Ahí China ha avanzado y lidera en todos esos rubros. Quizá el punto más débil de China es la fabricación de semiconductores para telecomunicaciones, para celulares, para computadoras. Ahí está más flojo, pero es una industria muy global, que donde ninguno tiene la hegemonía total, pero China viene atrás. Sin embargo, en todos los demás, China avanza. Y va a seguir avanzando, porque es un mero simple cálculo matemático, ¿no? China tiene el 20% de la población mundial, y ahora que están bien comidos, bien alimentados, bien educados, eso no va a parar. Es como los cálculos que se hacían, ¿se acuerdan al principio del COVID?
Nos asustaba cuando Angela Merkel dijo por primera vez que iba a haber en su país 60, 70.000 muertos. Bueno, y acá dijimos, eso no va a pasar y hoy tenemos más de 100.000 muertos. Es un cálculo matemático, es una proyección. Salvando la distancia que hablamos de cosas distintas, en China y la tecnología pasa lo mismo. Es tanta cantidad de gente, 20% de la población mundial, tan capacitada, con tantos recursos volcados a la educación en ciencia, tecnología e ingeniería, es inevitable que China va a liderar también en semiconductores en algún momento y todo el resto de las tecnologías que mencioné. China está dando un giro hacia lo que es más la calidad que la cantidad de su ciencia y tecnología, de su proyecto económico, y eso, si nada raro pasa, si no hay ningún colapso, esto va a ser así de todas maneras, y por eso digo que lo que quiere hacer Estados Unidos y Occidente en general es tratar de frenarlo a como dé lugar o aletargarlo todo lo posible, ¿no? La forma de extender esta capacidad china, récord en la historia de la humanidad, ¿no? De crecimiento, de pasar de haber sido el país número, no sé, 30, 40, 50, ser el número 2 y casi el número 1, la forma de expandirlo, sacarlo de sus fronteras, es el proyecto que ustedes conocen, que es el de la Franja y la Ruta. Quiero mostrar otro mapita rápido acá. Bueno, el proyecto de la Franja y la Ruta está muy simplificado ahí porque son varios corredores, pero me quiero detener en algunos. Fue anunciado en 2013 por el presidente Xi Jinping, o sea, ya tiene 8 años. Hay más de 140 países que han adherido. Después vamos a ver América Latina, adhirieron cerca de 20, pero no las 3 economías más grandes, ¿no? Brasil, México y Argentina. Después todo eso explicamos o pensemos entre todos por qué. Tiene muchas aristas la ruta de la seda. Por un lado, de conectividad de transporte, de gasoductos, por mar y por tierra, por eso es la Franja y la Ruta. Lo que vemos ahí son los principales ejes, pero hay varios, son varios corredores. Tiene que ver también con el desarrollo económico. Yo les decía, esta ciudad, Kashgar, es donde está Xinjiang, este es el límite. China lo que hizo fue desarrollar primero la costa, que es esto, donde están, aquí está Pekín, acá está Shanghái, acá está Cantón, los lugares más poblados y desarrollados de China. Luego desarrolló el centro, con ciudades también muy importantes como Xi'an, como Chengdu y otras, y esta zona del oeste le había quedado más retrasada. Fue uno de los desequilibrios que el Partido Comunista reconoció que su proceso de modernización y crecimiento tenía ese déficit, ¿no? de desequilibrio regional, mucha modernidad acá en la costa y muy poca en el oeste. Lo mismo el desequilibrio social y ambiental, que también trató de corregirlo. Entonces lo que hizo China fue empezar a llevar el desarrollo hasta esta zona, acá está el Tíbet también, y Xinjiang aquí, y después directamente ese ir hacia el oeste trascendió las fronteras, y entonces llevar el desarrollo a toda esta zona, que es donde está la pobreza más extrema, alimento para los grupos separatistas y terroristas, también es otro objetivo, desarrollar toda esta zona por un tema de seguridad estratégica. Pero lo importante es la conectividad para el comercio exterior y para el suministro de los productos que necesita China, que básicamente son energía, minería y alimentos. Y después la cuestión geopolítica que ahora vamos a ver con Estados Unidos, que tiene que ver con que, como les decía yo, si en los alrededores, en la periferia de China, ya sea en el mar, como decíamos antes, o de este lado, Estados Unidos, la OTAN y Occidente se lo quiere complicar, en el futuro China necesita garantizarse salida y entrada de productos que sí o sí necesita, como dije, alimentos, energía y minería. Y por eso este corredor, el que va de China a Pakistán, es clave a tal punto que es el que está más desarrollado a esta altura. Invirtieron cerca de entre 20 y 30 mil millones de dólares. ¿Por qué es importante? Porque le da a China salida por este puerto de Gwadar, que es el puerto del Océano Índico, porque esta zona, yo les decía, es muy complicada, está llena de militares occidentales y particularmente de Estados Unidos, y aquí, en un estrecho que se llama de Malaca, es por donde pasa gran parte del petróleo mundial, y es muy fácil de cerrar. En un escenario de guerra o de conflicto esto se traba.
y a China le perjudicaría mucho el suministro, ¿no?, de estos insumos que yo decía, de alimentos y de energía. Por lo tanto, la salida alternativa, que es esta, es la que ellos más tratan de garantizar. Lo mismo la ruta marítima que va hasta el África, y dos cosas que le importarían mucho a América Latina, que son los corredores bioceánicos. Uno en África, que es este, iría desde aquí hasta la costa atlántica, o sea, haría mucho más corto el trayecto del comercio, que hoy en día es por abajo, y mucho más barato. Y en América Latina, después lo vamos a ver, lo mismo, un corredor que fuese de Brasil, por ejemplo, a Chile, pasando por la Argentina, evitaría dar toda la vuelta a América Latina por el Canal de Panamá o por el Beagle, ¿no? Entonces, los corredores bioceánicos son bien importantes para China, y lo que debería hacer África y lo que debería hacer América Latina es que cuando adopte eso, si es que lo adopta, trabajar para que esos corredores sirvan primero a la integración nacional y regional, y luego a la exportación de productos. Pero bueno, eso es materia negociable con China, ¿no? Acá entramos entonces, Oscar, si te parece, la cuestión de América Latina. China ha tenido una presencia muy, muy grande en los últimos 20 años en la región. Durante todo el tiempo de Donald Trump, Estados Unidos, y de Bush, perdón, hasta Trump, ¿no? De Bush, de los dos Bush, de Obama, inclusive de Clinton, como que Estados Unidos había perdido presencia en nuestra región, más activo en Medio Oriente, en sus guerras, en Afganistán, toda esa cuestión. Con Trump eso cambió. Todo el gobierno de Trump vinieron a América Latina todos, el jefe del Pentágono, el secretario del Tesoro, bueno, el propio Trump también, el ministro de Defensa, el Comando Sur, etcétera, etcétera, tratando de advertir sobre la presencia de China, etcétera, etcétera. Y en el año 2017 hubo un documento del Pentágono, digo, que con todas las letras nombró a China y a Rusia como principales adversarios geopolíticos. Ese terreno también, y esa lucha también se da en nuestra región. Y con Trump eso es lo que pasó, y empezó entonces una pelea que, traducida en clave latinoamericana o argentina, cuando cuando cambiaron los gobiernos de la época de Néstor, de Chávez, de Lula, etcétera, a los que tuvimos luego, de Macri, Bolsonaro y demás. Si bien las relaciones con China continuaron y continuaron mucho, los proyectos más estratégicos se frenaron. En Argentina, caso de la central nuclear, caso de las represas hidroeléctricas y otros, ¿no? O sea, el comercio siguió, se afianzaron las relaciones, pero a nivel de inversiones se paró mucho. Y ahora en el gobierno de Biden no cambió demasiado las cosas. En todo caso, Biden puso el plano la discusión en otro plano. En vez de aranceles tarifarios, puso más el eje en la tecnología, y puso más el eje también en los valores supuestamente democráticos de Occidente versus las autocracias, digo, como ellos lo llaman, de Rusia, de China y demás. Es una lucha de valores, una lucha cultural. En nuestro país, yo creo que el caso del actual gobierno hubiese querido retomar la senda que había tenido Néstor y Cristina. Vino la pandemia en el medio. La pandemia sí sirvió para afianzar muchísimo la relación con China en materia sanitaria. Es el país que más cooperó con la Argentina, lo mismo que Rusia, con todo el aparato mediático en contra, del lobby por Pfizer, todo lo que ya sabemos. Pero en términos de comercio e inversiones se frenó, y eso hasta que no pueda concretarse un viaje presidencial, que siempre fueron los que empujaron, ya sea cuando fue Néstor, cuando fue Cristina, inclusive cuando fue Macri, y cuando iría eventualmente Alberto en algún momento del año que viene. Hasta que eso no pase, es difícil que Argentina pueda firmar algunos acuerdos básicos estratégicos con China, que son estos que mencioné, y retomarlos, eventualmente adherir al programa de la Franja y la Ruta, y ahí entonces recobrar con fuerza esa posibilidad de tener un aliado estratégico como es China, en necesidades que tiene nuestro país muy claras, de infraestructura, ¿no? De puertos, de puentes, de caminos, en fin, de todo lo que es la infraestructura básica de las comunicaciones y el transporte. Y de nuevo, la idea principal, me parece a mí, es que Argentina debería aprovechar cuando se den esas inversiones, primero para su propio desarrollo y su propia integración. Por ejemplo, los corredores bioceánicos deberían coordinarse con corredores norte-sur. Ahí hay mucha disputa entre las provincias, ¿sabes? ¿Por dónde pasaría un corredor bioceánico? ¿Por
por Catamarca, por Mendoza, por Neuquén, en vez de hacer esa pelea, tendría que articularse corredores norte a sur, que le interesan más a la Argentina que a China, con los este a oeste, que sí le interesan a China por el tema de exportación de materias primas, y entonces tener como prioridad la integración nacional, insisto, y regional. Y después sí, pensar en otras cuestiones más a fondo con China. Yo siempre fui de la idea de que China es un negociador durísimo, pero muy pragmático, que tiene una estrategia a larguísimo plazo y la mantiene y la defiende y tiene paciencia para lograrla. Y si bien este último año y medio estuvieron un poco nerviosos porque vieron que el gobierno de Alberto no avanzó en cosas muy puntuales con China, prácticamente no se avanzó en nada, salvo lo de la cooperación sanitaria, este escenario podría cambiar el año que viene cuando estemos en un momento diferente del COVID. Así que bueno, Oscar, fui rapidísimo me parece que es más importante dialogar, escuchar, preguntar y responder y pensar entre todos, después de escucharte a vos. Bueno, muchas gracias, Néstor. Me parece muy didáctico, actualizado. Nosotros explicamos siempre en Ideal que no pretendemos ser especialistas internacionales, invitamos a gente muy capacitada como Néstor y otros. Nosotros somos militantes políticos, militantes populares, y queremos entender al mundo no porque en sí mismo el fenómeno de China nos dé un interés, sí, nos da curiosidad, tal vez digamos, en otros tiempos hubiéramos entrado en el debate si marcha hacia el capitalismo finalmente va a mantenerse socialista, pero ahora el movimiento popular argentino tiene que comprender lo que pasa en el mundo para poder ser más eficiente en el cumplimiento de los objetivos de la liberación de nuestra patria. Ese es el sentido, ¿no? Y en ese sentido, no entender que todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con el antagonismo que están teniendo Estados Unidos y China es infantil, ¿no? Después hay que preocuparse por los temas locales y los concejales en algunos distritos, pero si nosotros no comprendemos lo que pasa en el mundo y qué sucede entre los dos grandes actores, es imposible hacer política. Eso es lo que creemos. Creo que efectivamente lo que vemos es un aumento de la presencia china. A veces se acelera, a veces se detiene, se pone un poco más lenta, pero como bien describe Néstor, hace 20 años, ¿qué sabíamos de China? ¿No? Digamos, el tintorero, conocíamos la muralla china y no mucho más. Mao, los que éramos más de izquierda, alguna concepción allí. Ahora es imprescindible, digamos, tener un conocimiento sobre todo cómo nos aborda, ¿no? Los yanquis lo entendieron rápidamente, acá se describía, ellos tuvieron un descuido, yo diría, en la época de Bush, atienden mucho Medio Oriente. China empieza a desarrollar sus inversiones, a realizar sus acuerdos comerciales, a tener la presencia, digamos que parezca una chanza. Hasta los chinos que aquí están en los supermercados tienen que ver con la naturalización del Oriente y de lo chino. Y Estados Unidos decía, en esa atención que prestó el Medio Oriente, y coincide con la constitución de gobiernos progresistas, que no solamente en cada país, sino que articulan entre sí. Al crecimiento de Chile se le asocia, se combina, coincide, ¿no?, con la instalación de gobiernos progresistas. Y eso produce una cosa muy interesante. Porque ahí, con el crecimiento de China, con la comprensión de que China es un actor, ahí empieza a instalarse la idea que para mí es esencial, que eso es Noah Lalka, que dentro de poco recordaremos. Nosotros debemos ser un polo en un mundo multipolar. ¿Sí? Claramente el mundo no es bipolar, lo dejó de ser cuando cayó la Unión Soviética. No puede ser unipolar porque Estados Unidos no tiene las condiciones económicas, militares, geopolíticas para ser el único, y entonces es multipolar. Y Néstor, Chávez, Lula comprenden eso y empiezan a gestar un polo en ese mundo multipolar. Y fue eficiente, a pesar de lo breve, a pesar de lo descoordinado que quedaban los diferentes gobiernos, fue eficiente. Entonces Estados Unidos no podía soportar eso, ninguna de las dos cosas, no podía soportar la llegada de gobiernos populares a los gobiernos de los países, ni la articulación entre sí, las dos cosas. Porque gobiernos populares hubo, ¿no?, durante en toda nuestra historia, pero la combinación de los gobiernos populares que articulan entre sí, no solamente que articulan, sino que
mejoran el Mercosur, luego del 2005 incorporando a Venezuela, crean la UNASUR y gestan la CELAC. Esos tres movimientos lo que habla, no la CELAC, siempre lo decimos, la OEA menos Canadá y Estados Unidos más Cuba, y sobre todo la UNASUR. Para mí, lo más interesante, lo más paradigmático, lo más adecuado a la época que vivimos tiene que ver con la Unión de Naciones del Sur. Entonces los yanquis tenían que ir en la doble combinación. Por un lado tenían que desmembrar la integración y por otro lado tenían que cortar, achicar, frenar el avance de China. Y así lo ejercieron, ¿no? Bueno, ya hemos visto cómo después de 2015, después de nuestra derrota, y por ahí en estas horas que tenemos tanto debate también hay que pensar eso, ¿no? Los que decían que era en 2015 lo mismo perder que ganar, ¿qué nos pasó, no? Y con nuestra derrota empieza un avance de la derecha, una contraofensiva de la derecha, que no alcanza a mantenerse en sustentable. No, la derrota electoral nuestra y el golpe que le dan a Dilma Rousseff, ellos no logran hacer sustentable en el tiempo la contraofensiva conservadora. La ola conservadora no pudo ser evitable, empiezan a mezclarse logros de la derecha con éxito de los procesos populares, y entonces es por eso que en Ideal caracterizamos el momento como un momento de disputa. Hubo una época virtuosa y ahora el momento, la época es de disputa, ¿no? De los pueblos contra, como siempre es en la historia de América Latina, de los pueblos contra las élites que están en complicidad con el imperio. Entonces, por un lado trató, de hecho obligó a 6 países a retirarse de la UNASUR, impuso los yanquis y sus aliados separar a Venezuela del Mercosur y congelar la CELAC. Y junto con eso toda una operación que ha tenido un incremento en los últimos tiempos de detener el avance de China, ¿no? Solamente para mencionar, como lo planteó Trump, acá lo decía Néstor, ¿no? Se crea la Corporación Financiera de Desarrollo Interregional, DFC, en el acrónimo inglés, donde Trump dice para que ningún país autoritario tenga influencia indebida en la región. Y por otro lado, junto con eso se crea la red limpia, ¿no? Para evitar el avance del 5G, esencialmente Huawei, y la ventaja que le ha sacado China en lo tecnológico con el 5G, una red limpia, ¿no? Para que nadie pueda espiar, ¿no? Entonces financia, de hecho, pone una cantidad importante de dinero en el implemento de esa red limpia, y tienen éxitos parciales. Y eso logra de alguna manera desacelerar, yo diría, el avance de China. Sin embargo, China había tenido todo el vacío que presenta en América Latina, los Estados Unidos y el avance de los gobiernos progresistas hacen que allí se avance mucho en créditos, en inversiones, ¿no? En poder pagar materias primas con tecnología con materias primas o inversiones, el famoso win-win. Y desde el 2005 hasta acá, China da más créditos que los que da el Banco Mundial y el BID juntos en la región, ¿no? Como un esfuerzo de aporte, sin, por supuesto, ni hablar de las compensaciones, de los condicionamientos que propone el FMI junto con el BID y el Banco Mundial. Claro, de esa manera, China logra ser el primer socio de Brasil, de Chile, de Perú, digamos, de Uruguay. Es decir, en todo ese descuido de los Estados Unidos hacia la región y en el avance de gobiernos progresistas y en su ímpetu, logra instalarse, más allá que ahora de alguna forma se haya desacelerado, pero efectivamente es innegable que desde estos 20 años, como decía bien Néstor, las cifras, digamos, del comercio, de la presencia, de las inversiones, en infraestructura son notables. Entonces, ¿cuál es la etapa actual en esa necesidad que tiene China para contar con América Latina? Contar con América Latina de una manera diferente porque el crecimiento de China es diferente al crecimiento del imperio norteamericano que pretende ser un hegemón mundial y avasallar todo lo que se le cruce. Los Estados Unidos, desde que es imperio, no acostumbra a tener partener, ¿no? Siempre o los ha sometido o los ha vencido o los ha condicionado, no acostumbra, no está en su lógica inicial
¿no? Desde el Destino Manifiesto, compartir con nadie. De hecho, ha hecho un esfuerzo gigantesco para separar al Reino Unido de Europa, para debilitarla. Y así en cada una de las secciones. Es decir, la intención de Estados Unidos es destruir. En cuanto a China, porque tiene que atender la suerte de 1.400 millones de chinos, a los cuales, como bien decía Néstor, 800 los sacó de la pobreza en los últimos 20 años, tiene más una costumbre de convivir con el resto del mundo. Claro, los chinos, y eso es interesante, la polémica con algunos de nuestros compañeros, defienden los intereses de los chinos. Y está muy bien eso. No defienden los intereses de los argentinos. Los intereses de los argentinos en los emprendimientos que haga China, por más que no lo haga con una vocación imperial, tienen que ser defendidos por los locales, por los argentinos, ¿no? Entonces, en el libro blanco, en el nuevo libro blanco que se publica en 2016, ahí plantea China su intención de que haya una nueva fase de cooperación, focalizada en la innovación tecnológica y científica, y en el intercambio militar. Es decir, cambia en el 2016 y lo declama, lo pone en el libro blanco, que ahora pretende que no solamente sea vender productos terminados y comprar materias primas, que por suerte sí en eso somos complementarios, sino que China propone subir un escalón en nuestra relación con América Latina y sugiere que sea de innovación científica y tecnológica. Bueno, y hay un efecto, porque para hablar solamente de lo militar, del 2015 al 2019, vende armas por 615 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, hay un logro ahí. Y claro, recibir la tecnología, los avances tecnológicos y científicos de China es muy interesante. Entonces, China en el 2017 patentó el doble de nuevas ideas que los Estados Unidos. El doble, es decir, con su Silicon Valley tan promocionado, China logra patentar el doble. Entonces, ¿cómo no nos va a interesar nosotros asociarnos con el país que está tan ágil, tan eficiente en la inscripción de patentes? Pero bueno, Néstor también lo decía, en el 2017 Trump habla de una amenaza a la seguridad nacional, que Chile es una amenaza a la seguridad nacional. Ya sabemos qué es lo que pasa con los países que los Estados Unidos dice que son una amenaza para ellos. No, claro, no podrá invadir a China, pero sí, efectivamente, como acá se decía, el 60% de la flota naval de Estados Unidos está en el mar de China, cuando ahí China no tiene ningún conflicto. Entonces, evidentemente hay un intento de acoso para cortar las vías comerciales, pero también hay una amenaza, ¿no? Y estuvo, ¿no? Rex Tillerson también plantea esta idea de hacer lo imposible para evitar la influencia china, y hay una, digamos, y efectivamente hay una ofensiva con algunas prebendas, ¿no? En 2019, además de ponerlo a Claver Carone, violando toda la historia y la tradición del BIT, Estados Unidos pretende con eso condicionar los préstamos hacia la región. Ernesto Samper dice que efectivamente eso es el intento de expulsar a China cuando se puso a Claver Carone. Y produce inversiones, Estados Unidos y los organismos que influye, por 60.000 millones de dólares en la región. Pero como es una puja, de la misma forma que América Latina hay una puja entre los proyectos de las élites, los imperios y los sectores populares, también lo hay entre China y Estados Unidos. Y China aprovechó, en un sentido, como acá se decía, el COVID, porque ofreció medicamentos, ofreció vacunas, ¿no? Bolsonaro veta la participación de Huawei en las concesiones por presión claramente de la red limpia de los Estados Unidos, pero luego China le vende 8,5 millones de dosis de sus vacunas. Y automáticamente Bolsonaro levanta el veto que tenía sobre Huawei para las licitaciones. Entonces, como para ir terminando, algunas cuestiones. En América del Sur somos complementarios con China, eso es una gran virtud. Nosotros disputamos, ¿no? Somos antagónicos con los Estados Unidos, sin embargo con China somos complementarios. Y por supuesto tenemos que aprovechar eso de manera conjunta. Tal vez el error, yo diría que hubo en la última parte de la época virtuosa, que yo creo que empezó a desmoronarse el 2015, el 2002 al 2015, además de otras dificultades externas,
yo creo que no fuimos consecuentes con la región, y por otro lado me parece que cometimos el error de ir a negociar con China individualmente, incluso el gobierno argentino. Lo que hay que hacer es negociar colectivamente, ¿no? Ahora hay algún intento de hacerlo con los CELAC, pero increíblemente parece más una indicación, bueno, saben que está funcionando el acuerdo CELAC-China, es más una idea de China para poder ordenar su interlocutor que una vocación de la CELAC. Es decir, no hay manera de poder ser un polo en un mundo multipolar si nosotros intentamos individualmente ir a negociar tanto con China como con Estados Unidos, ¿no? Y también hay que pensar, no solamente para cómo nos vinculamos con China, sino el momento que viene. Acá se habló de los corredores bioceánicos. Lo que tiene que hacer el Mercosur, y en eso el movimiento popular, compañero, tiene que colaborar, tiene que pensar, tiene que esforzarse por cambiar el paradigma del Mercosur. Está bien que nosotros levantemos la integración y recordemos todo lo que se hizo, pero tenemos que cambiar el paradigma del Mercosur. Suramérica tiene que concebirse bioceánica. Es una limitación que ha tenido Suramérica de no verse a sí mismo como bioceánica. Está claro que está la cordillera, pero Suramérica tiene la suerte, la virtud de tener 2 océanos. Entonces los corredores bioceánicos que van a suceder, porque finalmente cuando extienda y se desarrolle el proyecto de China, va a pasar un corredor bioceánico, va a pasar, como se llame, de la seda, será ruta, será cinturón, va a pasar por América Latina. De hecho, podríamos agregar que hay 18 países, Néstor no tuvo tiempo de explicarlo de la cantidad de países que están asociados y firmaron, hay 18 países en la región, 18, 19, que ya han firmado participar en la ruta de la seda en América Latina. Entonces, nosotros vamos a esperar que los chinos nos traigan su proyecto del corredor bioceánico o vamos a pensarlo nosotros. Es decir, primer tema, cambiar el paradigma del Mercosur, concebirnos bioceánicos. Segundo tema, desarrollar la industria con valor agregado, pero no cualquier industria, alguna de las industrias. Y cuando pensemos en los corredores bioceánicos, tienen que ser corredores bioceánicos que faciliten el desarrollo regional. A los chinos les va a interesar una autopista que vaya de puerto a puerto y que tenga algunas escalas en el medio, ¿no? Para poder acortar su paso por el Pacífico o hacia el Atlántico. Y a nosotros nos tiene que interesar que esos corredores bioceánicos tengan interconexión con toda nuestra modalidad de tránsito vial, ferroviario, y aprovechar las economías regionales, poner condicionamientos para que esos corredores bioceánicos aprovechen que las economías regionales puedan exportar o importar las necesidades que tenga, digamos, de suministros industriales y exportar lo producido coordinadamente a través de ese corredor, ¿no? Así que me parece que son muy grandes los desafíos, que termino como empecé. El paradigma nuestro de destino tiene que ser un polo en un mundo multipolar y tener que evitar esa opción de estar incondicionalmente con los yanquis o de alguna manera con los chinos, pero de manera desigual, ¿no? Así que hay que seguir el tema, hay que estar atentos. La presión de los yanquis es terrible. La última gira de Sullivan por la región fue humillante. El tipo vino a imponer claramente que se corte absolutamente todo con China, pero bueno, espero que digamos, el interés nacional que deberían representar los gobiernos de Argentina, de Perú, de Bolivia, de México, y ojalá que el año que viene de Brasil con Lula, deberían superar esas obligaciones, esas imposiciones, y junto con eso también, como decía, la habilidad que tiene China de presentarle siempre cosas atractivas como para que nosotros podamos desarrollarlo. Así que hasta acá es lo que quería decir. Complementando un poco lo que plantean esto y tirando algunas ideas que todavía no están totalmente complementadas, pero lo que nos hemos impuesto siempre en los desayunos primero y en los conversatorios en Ideal CTA, no es obligatorio sacar conclusiones. Acá son todos conocedores, entonces cada uno se lleva su opinión, no hace falta coincidir, no hace falta que hagamos un documento final y que estemos de acuerdo en todo, simplemente es escuchar las ideas como Néstor, de gente que sabe, y nosotros poder complementar la idea de lo que pasa en el mundo con las reuniones de estas tardes. Hasta acá llego yo.
¿Algún compañero quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún compañero quiere dar alguna opinión? Andrés, Eduardo. Sí, a mí me gustaría preguntarles a los dos, fundamentalmente Néstor, un par de dudas que tengo. Por un lado, la relación de dependencia que tiene Estados Unidos con China y viceversa, la relación de dependencia que tiene China con Estados Unidos, porque China se ha convertido en la fábrica del mundo y le provee parte de su producción a Estados Unidos, que tiene un déficit comercial muy grande. Entonces eso genera una mutua dependencia, aparte de la inversión financiera que China ha avanzado y como explicaste vos, ha comprado y ha invertido. Me parece que hay una relación ahí que no termina de entenderse hasta qué punto las tensiones o esta situación belicosa puede desencadenar, o si hay una dependencia que todavía se mantiene por un largo trecho en función de que China pueda aligerar esa dependencia. Un principio de respuesta fue que hizo China con la caída del Lehman Brothers, con la gran crisis de 2008, que fue adelantar sus planes de desarrollo y de integración de un montón de chinos que estaban por ahí integrados o pensados en integrar más adelante. Pero bueno, esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, todo este conflicto en Medio Oriente, Siria y todo esta Afganistán y demás, ¿están vinculadas a una cuestión geopolítica hacia contener la expansión china o es un problema exclusivamente el petróleo? Esas son las grandes dudas que yo tengo. Y como para tercer y no monopolizar, coincido con Oscar la necesidad de que se vaya a negociar en bloque, porque realmente la Argentina, en lo que significa en términos materiales su relación con China es muy, muy mínima, pero que necesitamos definir un modelo de desarrollo que ni la Argentina y menos el Mercosur ha tenido. O sea, vos para ir a negociar necesitas tener claro hacia dónde querés, porque es cierto que en este mundo globalizado hay sectores que tenés que resignar y hay sectores que tenés que proteger y desarrollar. No podemos proteger todo, ahora no podemos abandonar todo y reprimarizar. Para eso significa definir un modelo de desarrollo y qué sectores concretos vamos a jugar. En eso, la Argentina está retrasada y el Mercosur ni lo empezó a discutir, digamos. Seguimos pensando en un Mercosur de países o gran mercado, pero que no tiene un modelo de desarrollo. Coincido con lo tuyo de la importancia de la concepción bioceánica. Creo que las limitaciones. Creo que Brasil Lula tuvo un intento de avance sobre Perú para conseguir lo bioceánico y demás, pero nos quedamos ahí. Simplemente hay un proyecto que se llamó IRSA, que en realidad tenía que ver con la construcción bioceánica, construido desde los intereses de primarización. Creo que tenemos que retomar esa cuestión bioceánica, pero como dijiste vos, en un proyecto de desarrollo, de integración, y que no sea exclusivamente un proyecto extractivo, que eso genere posibilidades de desarrollo. Bueno, simplemente esas dos preguntas y gracias. ¿Vamos, Néstor? Bueno, a ver, gracias Andrés. No, sobre el tema de la interdependencia, sí, está clarísimo que Estados Unidos y China tienen una mutua dependencia que en parte sirve para atenuar el riesgo de un conflicto, en parte. ¿Por qué digo en parte? Hay un libro que tuvo mucha fama hace, no sé, 6, 7 años, que se llamó Destinados para la Guerra, y abajo decía La trampa de Tucídides. Fue muy comentado. Tucídides era un historiador griego que fue el primer historiador, uno de los padres de la historia, y trabajó la guerra de Esparta y Atenas, ¿no? Cuando el crecimiento de Atenas amenaza a lo que era Esparta, en aquel momento el hegemón, y ese crecimiento asusta a la potencia vigente y se produce un conflicto. Bueno, a partir de ahí se hace una teoría que se llama la trampa de Tucídides, que cuando una potencia asciende y la otra declina, se puede terminar en guerra si la primera no tramita ese declive de una manera transicional, pacífica, de acuerdos. Lo que hace el autor Allison de este libro, un asesor de los gobiernos norteamericanos, es que hubo 16 casos de transición hegemónica y que la mala noticia es que de los 16 casos, 14 terminaron en guerras. Esparta y Atenas la primera, pero luego, qué sé yo, la que conocimos en las escuelas, Inglaterra y España en los mares, en la época de la modernidad, de las conquistas, la guerra de los 100 años, la franco-prusiana, en el siglo XX la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todas terminaron en guerra.
La buena noticia es que las únicas 3 o 4 que no terminaron en guerra fueron las últimas. ¿Por qué? Por el tema nuclear, porque eso fue una disuasión de no ir a la guerra en esa transición. La otra disuasión es la interdependencia económica. China tiene, como sabemos, una cantidad importante de bonos del Tesoro de Estados Unidos, es acreedor de Estados Unidos. A veces dice, bueno, China podría venderlos y hacer colapsar Estados Unidos. Sí, pero si apenas los venda, bajan el valor y pierde China también. O sea, ahí están atados mutuamente. El tema del comercio, como vos decías, Andrés, es muy fuerte. Es el comercio, por supuesto, más importante del mundo, el que tienen esos dos países, con un déficit muy grande por el lado de Estados Unidos, pero es culpa también, digamos, culpa de alguna manera dicha rápido por Estados Unidos, porque fueron sus propias empresas las que fueron a China, luego a Vietnam y a otros lugares, y desde ahí exportan. Entonces, gran parte de la capacidad exportable de Estados Unidos, que es infernal, la trasladó a China. Y desde ahí importa Estados Unidos. Entonces, hay una relación de interdependencia. El tema educativo, en Estados Unidos hay 350.000 chinos estudiando. O sea, hay mucha relación bilateral. Entonces, pero digamos, yo soy medio escéptico de que eso, e inclusive lo nuclear, eviten en el escenario una posible de conflicto. Por supuesto que no quiero que ocurra, pero a veces los conflictos se pueden disparar por una locura o un malentendido, un error, como decíamos antes, y también ratificó Oscar, la presencia militar de Estados Unidos en el mar de la China meridional y en toda esa zona, una chispa puede hacer estallar todo, ¿no? Ahora, de todas maneras, la dependencia es mutua, está bien lo que decís, y eso sirve de alguna manera para negociar. Si hay gente inteligente en ambos gobiernos, creo que en China no hay. Claro, China siendo la potencia de ascenso, es la que menos interés tiene en un conflicto. Estados Unidos siendo la potencia en descenso, sí corre más riesgo, y además por la historia imperial y terriblemente violenta de Estados Unidos de dirimir conflictos, ¿no? Como decía Oscar también, sin ánimo de ser socios en ningún lado. Así que disuade en definitiva la interdependencia, pero no es garantía de que no siga escalando la tensión. Respecto a los conflictos de Medio Oriente, ahí China hasta ahora, digamos, sí es más importante, como sabemos, la presencia de Rusia, fue determinante en el curso de la guerra de Siria y en que Siria no siguiera el destino de Irak o de Libia. Lo de Rusia fue muy importante en ese sentido. China se mete menos todavía, no tiene una ambición de jugar en esa región. Es una mezcla, ¿no? Por supuesto, el petróleo es fundamental, pero también lo que decía antes, generarle conflictos a Rusia y a China, que están identificados como enemigos, generarles conflictos en toda la periferia. Y en el caso de Medio Oriente, bueno, es una de las periferias todo de Rusia. Lo de Afganistán fue un poco sorpresivo. Para China es un dolor de cabeza porque, como dije, el talibán es uno de los sectores que puede presionar a la provincia de Xinjiang hacia el fundamentalismo islámico, pero ahí China sí actuó rápidamente, recibió a los líderes del talibán el mismo día que tomaron el poder o el día antes en Pekín, en la propia Cancillería los recibió. Si hay alguien que se sienta a negociar con todo el mundo y es súper pragmático es China. Así que ahí hay una mezcla de tema geopolítico, petrolero, y todavía China no se ha metido demasiado, ni ahí ni en muchos otros conflictos, no juega otra película, ¿no? Por eso lo de la Guerra Fría también que se habla es diferente a lo de la Unión Soviética. Me parece que China tiene otra forma de intervención en esos escenarios, tanto el petróleo, los escenarios de guerra, y bueno, y en la relación con Estados Unidos, lo que te decía, sí hay interdependencia y China no quiere romperla. Le parece que es una ventaja, que el lado de la fuga del gas puede venir por el lado de Estados Unidos, si es que viene. Esperemos que no. Un par de cosas y después lo del proyecto de región. Hace poco sale a la luz que el jefe del Pentágono pidió una reunión con la jefatura china para explicarle que, a pesar de que Trump estaba loco, ellos no iban a invadir. Aunque se quede tranquilo que si recibía la orden de Trump, ¿no? Parece un poco hablando de esto que dicen esto, ¿no? Sí, nunca se sabe bien ante esa facilidad que se tiene para empezar una escalada que no sabe cómo termina, ¿no? Lo otro, lo de la Guerra Fría, yo creo que hay una diferencia sustancial con el tema de la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía un modelo ideológico para extender a todos los países del mundo, ¿no? Y así lo decía, lo transmitía, y así colaboraba. China China no pretende trasladar su modelo a Guatemala, a España, no es ese el objetivo.
Por eso es que le cuesta a veces a Estados Unidos explicar por qué puede ser un enemigo tan grande China cuando no tiene ninguna pretensión ni de participación física en otros continentes, ni siquiera tiene un proyecto ideológico para cooptar a los demás, ¿no? Lo que dice Andrés con el proyecto de región para poder nosotros sí tener una relación de paridad, pone un mundo multipolar que yo digo, está claro. El problema es que la región, al ser, esto como lo explicaba muy bien Manuel Ugarte y Metol Ferré, la diferencia nuestra es que somos una región dependiente. Entonces, el modelo propio, no es como Europa que puede tener un modelo, aunque sean de diferentes sectores políticos. En América convivimos los que estamos claramente enfrentados y creemos que nuestra condición de atraso tiene que ver con la dependencia, otros que no, otros que quieren asociarse claramente, incondicionalmente con los yanquis. Hasta que no haya una mayoría de gobiernos que se estuvo cerca en el 2005, el 2007, 2008, 2012, que converjan con un proyecto de desarrollo regional, va a ser difícil hacerlo. ¿Cómo congeniar un modelo con Bolsonaro? ¿No? De por sí ya hay dos diferencias en los sectores a apoyarse, que son o lo agroexportador o lo industrial propio. Y también hay una cuestión de dependencia ideológica de algunos para con los Estados Unidos. Así que ese necesario modelo para poder sí interactuar, cuando estuvimos cerca, cuando fue lo ALCA y luego fue la creación de la UNASUR y la CELAC, y eso sí hizo que tengamos una forma de movernos colectivamente. Yo insisto, soy autocrítico en el sentido de que eso no hubo consecuencia ahí. Nosotros nos tentamos mucho en ir solos a China, y ahí se veía cuál era el modelo, claramente, el modelo de integración, el modelo de compartir no solamente lo comercial, el intercambio regional, sino de ciudadanía y demás, ¿no? Pero yo veo que un modelo de región, un desarrollo para la región, implementado un modelo, hasta que no haya, en ese caso, ¿no?, una mayoría de gobiernos afines que tengan esta concepción popular, no hace falta que tengan esta concepción popular en el sentido de desarrollar un mercado interno y luego complementarlo eso con un comercio interregional, me parece que es difícil de lograrlo. Hasta ahí. ¿Algún otro compañero? Oscar, ¿Realdo estás levantando la mano? Oscar, ahí te dejé una pregunta porque tengo problemas de conexión. ¿Sí? A ver Ah, si lo puedes. Sí, yo ahí la leí, ¿no? Sobre si Argentina presentó. Ah, no, perdón, ese es de sí, otro sí, es ese. compañero. ¿Es ese? No, ¿De es ese, Jorge? es Jorge Coma Ah, que perdón. pregunta si es una charla entre bien intencionados o hay algún proyecto serio, lo dice No, en el a chat ver, el Jorge, perdón. proyecto de la Franja y la Ruta es un proyecto que presentó China, ¿no? Es decir, China lo ofrece al mundo, hay 140 países que adhirieron, como decía Oscar, unos 20 de América Latina, pero México, Brasil y Argentina, justamente las tres economías más grandes, no. Argentina dijo que va a firmar, o sea, lo dijo el presidente Alberto Fernández, lo dijo Cristina y lo dijo el embajador Sabino Vaca Narvaja. Se supone que eso ocurriría en una manera de acto presencial cuando pueda viajar el presidente Fernández. Este, mi opinión es que en este último año, además del tema del viaje que se fue cancelando por la pandemia y demás, toda la negociación con el FMI y también con el Club de París, pero sobre todo con el fondo, Argentina trató de no agitar eso porque depende mucho del voto de Estados Unidos. Y por otro lado, ese acuerdo o no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le ordena a los inversores externos, incluidos los chinos, toda una serie de cosas que son muy técnicas, pero que son muy importantes. La sobretasa, los seguros, qué intereses van a pagar, la prima de riesgo, etcétera, etcétera. Una vez que Argentina tenga clara su agenda de pagos externos para los próximos años, imaginemos que son inversiones de muchos años, el acreedor externo, el que da el crédito, en este caso China, puede calcular mejor su proyección para la inversión en Argentina, en un puente, en una carretera o en una represa
nuclear, en una central nuclear, en una represa hidroeléctrica. Entonces, el acuerdo del FMI, que para los chinos es, para todo el mundo acreedor de la Argentina, es importante, y como Argentina, insisto, necesita sí o sí, para llegar a él, si es que llega, todo indica que va a llegar, el voto de Estados Unidos, me parece que Argentina no quiso agitar mucho esa cuestión. Pero una vez superado eso, creo que Argentina... A ver, Argentina de hecho recibe inversión, no por no estar en la ruta se va a dejar de recibir, pero para China es muy importante porque es como su carta de presentación mundial. El banco que financia las obras de la Franja y la Ruta, que es el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, el BAI, ahí Argentina ya adhirió, ya hubo una decisión de diputados y del Senado, ya se aprobó en el Congreso de la Nación, Argentina es miembro del BAI, o sea, del banco que financia la Franja y la Ruta. Pero todavía no firmó algo que para los chinos es muy caro a su idiosincrasia y su cultura, que es darse la mano, poner el gancho, poner un sello en el memorándum de entendimiento. Y yo creo que, insisto, Argentina lo va a hacer cuando tenga resuelta la cuestión con el FMI, probablemente el año que viene. Perdón, en el caso de Brasil, desde luego, está el tema que mencionaba un poco Oscar, la postura que tiene Bolsonaro. Si el año que viene hay cambio de gobierno, no tengo dudas que Brasil también lo va a hacer. Y ojalá, como dice Andrés y dice Oscar, se hiciera de conjunto. Y bueno, ya sabemos los déficits que ha tenido siempre en nuestra región para ir de común acuerdo, ¿no? Tuvimos la mejor oportunidad en la época de las mayores coincidencias de Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, en aquella época o década dorada. Ahora el Mercosur vive su peor momento desde ese punto de vista. Bueno, ojalá si hay algún momento de nuevo de reflote y de reanimación de un proceso integracionista en serio, soberano, hayamos aprendido esa lección, que las cosas que se acuerdan en forma externa nos favorece a todos que lo hagamos de conjunto, si no somos muy, muy débiles frente a estos jugadores. Bien. ¿Algún otro compañero? Una pregunta. Efectivamente, los chinos cuando hacen inversiones, ¿hay transferencia tecnológica o no existe la transferencia tecnológica como en la mayoría de las relaciones? Esa es una pregunta. ¿Están dispuestos los chinos a realmente hacer una transferencia tecnológica y promover un acuerdo tecnológico que nos permita un desarrollo en ese tema o no? Bueno, forma parte de la negociación, ¿no? Veamos dos ejemplos, el tema ferroviario y el tema nuclear. El tema ferroviario en el gobierno de Cristina, lamentablemente se negoció un poco de apuro y contrarreloj. Había pasado lo de 11, era obvio que faltaban inversiones, y hubo un apuro político por cerrar. También había peleas entre Randazzo y Devido. O sea, el Estado argentino no solo no coordina con los países socios del Mercosur, sino internamente. Hay problemas, hay disputas. Ahí el acuerdo que se había llegado era que había una transferencia de tecnología en materia de importación de locomotoras en el último tramo o sea, importábamos todos los rieles, etcétera, y locomotoras, pero las últimas se iban a fabricar en la Argentina. Después vino Macri y eso se frenó. En el caso de la central nuclear, que ahora se quiere retomar, de nuevo, lo que había logrado Devido era una mesa de negociación, determinados porcentajes de la construcción de una central nuclear, desde la parte de obra civil, que es lo más básico, hasta la cosa más pesada de tecnología, del combustible y demás. En esas mesas se tenían que sentar empresas argentinas. El problema que nosotros tenemos es que el empresariado nuestro es muy débil. Entonces uno puede negociar algo con China, pero si después esa mesa Argentina no la ocupa China. Con esta renegociación que hay de la cuarta central, que de nuevo depende mucho de los créditos externos, por eso es importante un acuerdo o no acuerdo, lo que sea, yo no estoy ni a favor, no quiero decir con esto estoy a favor del acuerdo con el FMI por todo lo que implica financieramente, pero digo, esto le ordena a un país cuánto va a pagar de intereses de aquí a 10 años y cuánto van a ser las tasas de interés, las sobretasas, los seguros que hay atrás de estas inversiones, que se fijan mucho en eso. Entonces, una vez que eso esté resuelto, se renegocia de nuevo el plan crediticio para la central. Y ahí Argentina tiene una oportunidad, yo lo hablé con la gente de Núcleo Eléctrica, sí, Núcleo Eléctrica, Sociedad Anónima, que es la que lleva adelante los planes de la obra, de que cuando se negocie con China, se trate de lograr la mayor cantidad de porcentaje nacional en la construcción de esa central.
de nuevo, es materia de negociación. Yo creo que los chinos están dispuestos, no son fáciles, pero no creo que vengan con el paquete llave en mano y dices así, si no, no te doy nada. No, eso no creo. Creo que es materia negociable. El tema es que ellos tienen mucha capacidad de negociación, muchos recursos, mucha gente, y nosotros tenemos pocos recursos, peleados entre sí, sin una perspectiva estratégica. Entonces ahí es donde la transferencia de tecnología se debilita. Pero creo que si se negocia bien, hay mucha posibilidad de que en las inversiones de tecnología haya transferencia de tecnología. Creo que sí. Bueno, estaríamos más o menos, compañeros. Bueno, le agradecemos mucho a Néstor, como siempre, muy didáctico, y nos vemos. Nos vemos la próxima. Eduardo Pereira quiere hacer un comentario, ahora que está en su casa y no corremos peligro que choque el auto contra un árbol. No, agradecer, realmente ya lo habíamos tenido a Néstor ahí en la sede antes de la pandemia y ha sido muy didáctico, muy pedagógico para los que intentamos comprender ese mundo tan lejano, pero que a la vez cada vez nos involucra más. Hoy ha completado una vez más con toda esta información más elementos como para seguir comprendiendo, ¿no? Esta disputa que está hoy en el mundo y que nosotros debemos comprender para poder, como militantes, como decía Oscar, tratar de en lo que nos toca y en lo que en lo que nos toca como militantes, en nuestro caso en la central, ver cómo accionamos en ese sentido, ¿no? Yo quisiera una última cosita preguntarle el tema, porque siempre se pone, a ver si Néstor nos puedes decir, el tema de los trabajadores como el punto de diferenciación del sistema capitalista por su bajo salario, su trabajo casi semiesclavo, y entonces es muy difícil competir con China, y bueno, todo eso que ya sabemos, ¿no? ¿Qué sabes, Néstor, con respecto a eso? Porque después también hay versiones diciendo que eso ya no existe más, que eso ha mejorado ostensiblemente, eh, y que eso no es tan así hoy, pero no tengo certeza de cómo está hoy. Simplemente preguntarte esto y obviamente agradecerte de nuevo. Gracias, Eduardo. A ver, no, brevemente. Bueno, sí, China tiene una cultura del trabajo muy diferente a la nuestra, tiene un sindicalismo completamente subsumido, ¿no? En el partido de gobierno, en el Estado. Hay conflictos, por supuesto, pero tiene otra cultura de la laboriosidad, del trabajo, de una diferente posición frente al ocio, frente a la diversión, digamos, hay cosas culturales muy profundas. Respecto a los salarios, sí, ha mejorado mucho. Hoy el nivel salarial de un obrero industrial de China, por supuesto, está mucho más alto que el de Argentina, y no está en el nivel de Estados Unidos o de Alemania, etcétera, pero sí de un país de desarrollo intermedio, como puede ser algún país de Europa Central, de México, quizá. Tiene mucho nivel salarial, ha mejorado mucho, quiero decir, y en todo caso los salarios más baratos y más precarizados se trasladaron a su periferia, ¿no? A Camboya, a Laos, a Myanmar, que son los países vecinos más empobrecidos o en una instancia de desarrollo todavía muy atrasada respecto a lo que es China. O sea que en salario mejoraron muchísimo. Ahora, a nivel de régimen laboral, son regímenes no esclavizantes ni mucho menos. Puede haber algunos casos en particular, algunos hablan de las factorías de los barcos de pesca en alta mar, casos muy famosos que sabemos de que hubo también en Taiwán, inclusive de empresas de telecomunicaciones, pero sí trabajan mucho, trabajan mucho con una intensidad muy importante que lo vemos nosotros en el supermercado. Es una cultura, no es solo leyes sindicales, es una cultura de la laboriosidad que tienen no solo los chinos, digo, los orientales en general. Ahí es más difícil competir, pero a nivel salario ellos han mejorado mucho y ya de ninguna manera se podría hablar de salarios de basura o demás en China, como hace sí 30 años atrás. ¿Me permitís una última duda, Néstor?
la posibilidad de desarrollo de programas turísticos con los chinos, ¿es una cuestión en discusión o no está puesta? Porque eso nos generaría, si hay ¿El interés turismo? de turismo de los chinos hacia nosotros, digamos. Sí, no, por supuesto. A ver, Argentina es uno de los países que tiene déficit fuerte comercial con China. No lo tiene Brasil, que al contrario tiene un superávit muy grande, no lo tiene Chile, eso se explica por la minería más que nada. Con turismo, y eso es muy difícil de revertir del lado argentino. Por el lado del turismo se podría sí revertir, y se están haciendo avances. Hubo acuerdos de visado, de capacitación de hoteles, a los chinos les encanta venir a la Argentina, sobre todo a la Antártida, que es un turismo caro. El tema es la distancia, ¿no? Son distancias muy grandes. Para el chino medio, Argentina, la verdad, el culo del mundo, como para nosotros está China. O sea, cualquier viaje a otros destinos asiáticos, europeos, España, México, le resulta mucho más fácil. Pero sí es un sector que yo priorizaría absolutamente en el tema de la relación con China por las divisas, y ahí sí hay que mejorar el tema de visas. Argentina tiene un tema de visas muy restrictivo por una política histórica de la Dirección de Migraciones que a veces no se entiende, que es demasiado rígida, en algunos casos ha llegado a la xenofobia, y bueno, y ahí hay un tema cultural para hacer y hacer entender a las autoridades. Yo creo que el Ministerio de Turismo está trabajando para eso a mediano y largo plazo, porque bueno, este año y medio se perdió, pero después hay que trabajar fuerte con eso porque es un sector, ese sí daría mucho superávit y de divisas para la Argentina. Bueno, estaríamos entonces, compañeros. Bueno, como cerró Restivo muy bien. China queda tan lejos de Argentina como Argentina de China. Eso está bueno. Exactamente la misma distancia. Bueno, estamos, compañeros. De verdad, Néstor, muchísimas gracias, como siempre, la disposición, Bueno, Oscar y la todos los compañeros responsabilidad y compañeras, gracias a todos. La responsabilidad con que exponés y la claridad. Bueno, gracias y nos vemos en la próxima. Para un último tema. Por eso me distraje que me llamó Hugo. Estamos todos invitados el sábado a las 9:30 que viene García Lineras a la CTA Piedras 1065. García Lineras, Piedras 1065, sábado a las 9:30. Los que quieran, ahí nos vemos. Y un saludo a Carlos D'Angelo, que no creo que venga, el compañero que es de Montevideo, del MPP. Así que muchas gracias por participar, compañero Carlos D'Angelo. Nos vemos, compañero. Hasta la próxima. Seguimos. Hasta la próxima. Gracias, Néstor. Gracias, Oscar. Chao, gracias. Buenas noches.